Pero yo quería ver la película, porque la restaurada, yo creo que debe ser la restaurada. Te digo Gustavo Castaño, ¿quién está? O Víctor Mortito. Que lo estaba funcionando, que me dijo. Víctor, que probó una primera, que trajo otra. Sí, porque ojalá que sea propia restaurada. No, si lo montamos, lo pueden más, que mandó la restaurada. Es una delicia. Vamos, lo siento. Ya se sientan a la barrita. Muy buenas noches, bienvenidos a la Corporación Ateneo Porfirio Barbajó. Estamos felices de tenerlos por aquí. Esta noche fría, pero muy bonita, y que vamos a animarnos muchísimo con esta conversación. Agradecemos mucho a todos los invitados, al maestro Jorge Ali por estar aquí esta noche, al queridísimo Víctor Gaviria, a Víctor Teodoro y a todos los que hacen posible, a la Red Catú, la Dubier, a la Alcaldía de Medellín, a todos los que hacen posible que tengamos estos encuentros íntimos y bellos como el que tenemos esta noche. Bueno, como aprovechando que también veo por aquí a un gran amigo, director de teatro y secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, quiero que también nos dé un saludito, Álvaro, qué bueno que estás acá para acompañarnos, y te invito a que nos des un saludito antes de que empiecen a conversar estos maestros tan maravillosos. Muy buenas noches, Víctor, maestro Jorge Ali, los grandes maestros del cine, el teatro, la creación de Colombia. Un honor tenerlos juntos aquí en Medellín y hablando, y sobre todo en esa apuesta de la Cinemateca y de toda esa red de casas de cultura que tenemos en Medellín, que son las que han transformado esta ciudad en una ciudad que hoy es posible. Y yo creo que ese trabajo de Víctor empezó haciendo esa reflexión, y toda la obra de Jorge Ali reflexionando sobre el país es muy importante. Yo venía pues realmente a escucharlos, pero bueno, ya cuando uno tiene estos cargos le toca también saludar y aprovechar entonces también, Víctor, para que le contemos a la gente que vamos a tener un gran festival de cine, y que es ese festival Mirada, un festival de cine y audiovisuales que arranca el 25 de noviembre, y que vamos a tener un homenaje, digamos, a lo que es el cine local, al cine colombiano. Invitarlos a que estén muy conectados y que busquen en las redes ese festival Miradas, porque es una apuesta por el cine y por el audiovisual que estamos haciendo muy fuerte desde la administración, y que sigamos viviendo con la Cinemateca todos estos espacios de conversación, de pensamiento, de memoria, que son tan necesarios para vivir. Un saludo a todos, y nada, lo importante es este diálogo, que creo que va a ser mágico para seguir construyendo esa transformación de Medellín. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya dejamos aquí a los verdaderos anfitriones, que esta sea también su casa, la Ateneo Porfirio Barbajó, felices de que estén acá. Como le decía ayer Néstor López, fundador del Ateneo, también al maestro Jorge Ali, este Ateneo es una inspiración también en homenaje al TPB en Bogotá. Desde hace muchos años, antes de fundar el Ateneo, cuando Néstor fue a Bogotá y vio el TPB, esa maravilla de espacio con estos artistas tan bellos de la ciudad de Bogotá y de Colombia, esa fue la inspiración para el Ateneo que hoy vivimos, con teatro, café, galería, conversación y artistas por todos lados. Así que bienvenidos. Víctor, te dejamos aquí la palabra. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio de la Cinemateca de Medellín. Jorge Ali, este espacio lo llamamos nosotros Conversaciones Cinemateca, donde siempre invitamos maestros nacionales, a veces iberoamericanos, ¿cierto? Y muy contentos de estar contigo acá, que yo creo que todos cuando nos hablan, yo ayer te lo dije, que me sentía muy orgulloso de estar a tu lado, y que, como dice nuestro amigo Rodrigo Lalinde, comparando pero no igualando. Porque realmente Jorge Ali tiene una obra, todos la conocemos, una obra de teatro, de televisión, de cine, están todas muy relacionadas entre sí.
y has atravesado, digámoslo, la escena cultural del país desde hace muchísimos años. Nos hemos acostumbrado que siempre estés ofreciendo algo, una obra de teatro, o una película, o una serie de televisión, o una película de televisión, ¿cierto? Es un telefilm, ¿cierto? Siempre, aparentemente, digámoslo, con una cabalgata incansable de creación, pasando de una cosa a otra, pero al mismo tiempo también con una conciencia del país y un conocimiento y un compromiso también tremendo, que en su momento me imagino que no fue muy bien entendido, porque hablábamos ayer que tú pues en algún momento hiciste un teatro, digámoslo, universal, cuando todo el mundo estaba, digámoslo, haciendo un teatro político. O sea, no todo el tiempo has estado muy comprometido, pero haciendo, digámoslo, propuestas muy personales y a veces en contracorriente, ¿cierto? A veces criticado. Y la verdad es que, no sé, como que la mentalidad del país ha cambiado, pues creo yo que ha cambiado, ¿cierto? Con los acuerdos de paz ha habido también una conciencia de la juventud ahora con todo con las protestas y todo digamos, la revolución de los géneros también ha cambiado, la sexualidad, todo ha cambiado y a veces eso hace que una obra como la tuya también se vea de otra manera, ¿sí me entiendes? Yo he tenido la experiencia en estos días y me ha gustado mucho esta oportunidad de que tú vengas pues a la Cinemateca, al Festival de Oriente, y he vuelto a ver tus películas y no solamente me he llevado yo esa impresión, sino que ayer que hablamos también con Cristina y con el Negro Aguirre, se ven de otra manera tus películas, es decir, uno se sorprende, digámoslo, de todo lo que tienen cada una de ellas. De eso vamos a hablar fundamentalmente de Jorge Ali, ¿cierto? Pero también, inevitablemente, pues cuando quieras de pronto hablar de teatro, porque ha estado todo muy conectado, de televisión, pues vamos a ir pasando de una cosa a otra, pero fundamentalmente vamos a hablar de tus películas, de Tiempo de Morir, de Edipo Alcalde, de Bolívar soy yo, de Algo huele mal, fundamentalmente, pero vamos a ir también hablando de otras cosas en la medida en que están relacionadas. Y tú, es decir, la cantidad de obras, la calidad de tus obras, la verdad, has tenido, digámoslo, pues, es decir, las propuestas que has hecho en televisión, en teatro, en cine, todas han sido, digámoslo, unas propuestas muy importantes, exitosas, digámoslo, utilizando esa palabra siempre, pues marcando momentos importantes, propuestas importantes. Yo recuerdo que, Jorge Ali, que yo me acuerdo de ti desde que yo estaba niño, porque alguna vez yo no sé cuántos años tendría, ahora me dices cuántos años tenías tú, pero alguna vez viendo la televisión en blanco y negro, de pronto apareció una obra que para mí, yo tendría por ahí 12 años, no sé, El Buen Salvaje, y apareció un actor desconocido que no estaba, digámoslo, en los otros programas de televisión, ha caído directamente desde Europa, haciendo El Buen Salvaje, que era una serie, ¿o qué? Era una telenovela. Era telenovela que se hacían 2 capítulos a la semana, el martes y el jueves, directo, no existía la grabación. ¿Qué año era eso? ¿Cuándo Acabas de llegar de Europa? 68, sí, año 68, ya primero para que salgamos de la edad, tengo 79 años y en abril cumplo 80, o sea que es increíble. Podemos hablar de Yo eso. tenía 13 años y como era una serie, serie no, era una novela, una telenovela, pero toda muy atrevida, con mucha sexualidad, abortos, y con un actor que no tenía esa engolamiento, digámoslo, y sobreactuación de los actores, sino un actor seco, directo, distinto, y que nos sorprendió a todos porque era un hábito de realismo, digamos, en la televisión.
Sí, ¿por qué? Porque esto es basado en una novela de Eduardo Caballero Calderón, Exacto, sí. que se llama El Buen Salvaje. Premio Nadal creo que fue también. Sí, creo que fue premio Sí. Nadal. Sí, es una novela un poco autobiográfica de Caballero Calderón, como de su juventud en París, queriendo ser escritor. Cuando yo regresé fue el primer trabajo que conseguí para protagonizar esa novela, que de alguna manera me caía como bien, porque yo venía de Praga, donde había pasado 6 años estudiando, 1 año estudiando un idioma endemoniado y 5 años en la facultad, en la Academia Superior de Artes, y fue el trabajo que conseguí. Era una adaptación de la novela de Eduardo Caballero, que era muy... ¿Quién la dirigió? ¿Quién la dirigió? La dirigió, él se llamaba Eduardo Gutiérrez, él murió ya, él era arquitecto, había sido escenógrafo en los inicios de la televisión, era escenógrafo y terminó en la dirección, ¿no? Murió muy pronto, murió muy joven, era un hombre talentoso, no recuerdo muy bien quién había hecho la adaptación, pero era una adaptación muy cercana al libro. Y yo hacía El Buen Salvaje, el personaje principal, que tenía una cantidad de enredos existenciales y amorosos. Y los actores en aquella época en la televisión venían mucho de la radionovela. Eran muy impostados, hablaban: buenos días, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué te pasa? Entonces, acariciando la voz. Y realmente, pues yo nunca fui buen actor, ni nunca pretendí serlo, pero sentía que era un personaje muy cercano a mí, ¿no? Que esas cosas, esos sueños que tenía el personaje de ser escritor y de escribir lo que le pasaba en su vida y todo, de alguna manera coincidían con mi regreso a Colombia después de estar 6 años por fuera y querer hacer teatro. Comencé haciendo teatro, fundando el TPB. Entonces mi actuación era un poco Distinta, muy un distinta. poco más realista, digamos, más psicológica, ¿no? Más conectada con mi propio ser, ¿no? Y por supuesto eso nos gustó mucho porque desentonaba. Lógicamente que estaba acompañado por ejemplo, de María Eugenia Dávila, que era una actriz magistral, maravillosa, que se salía, digamos, de ese estilo, pero la televisión en ese momento era muy rara, era más parecida al teatro, ¿no? Y al radioteatro sobre todo. Tú me contabas que se ensayaba durante la mañana los textos, sí. En la tarde se ensayaban los movimientos de cámara, No, o sea, y en la noche se emitían, no Sí, se grababa. Se ensayaba como en el teatro, en un salón donde se hacían por lo menos una semana de ensayos en seco, se llamaban, ensayos en seco, que se hacía la puesta en escena. El día anterior de la grabación llegaba lo que llamaban el director de cámaras, que le decían productor, no sé por qué, le decían el productor, que era el director de cámaras que hacía como una planimetría de los futuros planos. Y el día de la transmisión del episodio, por la mañana se ensayaba con los camarógrafos que tenían una carta al lado de la cámara, donde apuntaban más o menos los planos que tenían que hacer. Aquellas cámaras Thompson eran como de torreta, que creo que tenían un lente 85, un 50 y un 25, tenía 3 lentes. Y había que, se cambiaba con una manija, los lentes. Y había unos camarógrafos tan hábiles que podían hacer el cambio de lente al aire, ¿no? Entonces se ensayaba por la mañana y por la noche se transmitía, se hacía como una obra de teatro y se hacía un directo. Inclusive había un rincón en el estudio para hacer comerciales en vivo. En la mitad de la... En la mitad de la obra. Las cámaras generalmente eran 2 cámaras, ¿no? Y siempre, cuando se pasaba al siguiente set,
se desocupaba una cámara y la otra estaba lista para ponchar en el siguiente. Y había inclusive, eran estudios pequeños, como el estudio 1, donde se desocupaba un set en silencio mientras estábamos al aire, digamos que era una habitación y se convertía en oficina durante la transmisión. Sí, esos son mis recuerdos, sí, del Buen Salvaje. Devolviéndonos de esa experiencia, tú te fuiste a estudiar a Praga, ¿cierto? En el 62 más o menos. 62, exactamente. Y digámoslo, es muy importante, ya oyendo ahora digámoslo, la riqueza cinematográfica de tus películas, yo siempre tenía la idea de que tú eras un hombre de teatro que habías ido aprendiendo en televisión y luego, pero la verdad es que tú estudiaste cine también en Praga. Sí, o sea, no solamente estudiaste, y cuando uno ve, creo yo, pues es la conclusión que he sacado, cuando uno ve, digámoslo, toda la planificación tuya, es decir, la estética, ¿cierto? O de profundidad de campo, bueno, unas cosas que fueron también evolucionando. Yo creo que viene mucha parte de ese momento en Praga también, donde estudiaste cine y teatro al tiempo. Sí, yo estaba como título, la Academia AMU, que es la Academia Musickich Umiejętności, que traduce la Academia de las Artes de las Musas. Ese es el título de la academia que yo hago la traducción como la Academia Superior de Artes, ¿no? Porque allí estaba la Facultad de Cine, la Facultad de Teatro, la Facultad de Marionetas, la Facultad de Escenografía. Y yo era alumno titular de la Facultad de Teatro, pero era alumno, tomaba asistente de la Facultad de Cine, donde tomé montaje, tomé guión y tomé dirección. Digamos esas tres materias, simultáneamente con el estudio en la Facultad de Teatro. Mi diploma es de la Facultad de Teatro. Sí, okay. Tú, digámoslo, te fuiste de Colombia y ¿qué película conocías colombiana? ¿Qué existía? ¿El Río de las Tumbas? El Río de las Tumbas, El Milagro de la Sal, ya. Milagro de la Sal, Semáforo en Rojo, tal vez, Semáforo en Rojo. Pero Arzuaga todavía no había aparecido, ni... Arzuaga yo creo que es en la época que yo estoy en... Están allá, o sea, mientras tú estás allá, empieza a existir, a llegar los primeros cineastas de Europa, Pacho Norden. Pacho Norden, Arzuaga, Jorge Pinto. Sí, Marta Rodríguez y Jorge Silva aparecen un poco más tarde. Sí, pero de alguna manera estabas desentendido del cine. Completa. En cierto sentido, tú estudiaste cine, pero estabas pensando que venías a hacer teatro, o sea, estabas... Sí, yo empecé de niño en la televisión, ¿no? Empecé de niño en la televisión y de la televisión pasé al teatro. Y por supuesto, el proyecto que yo traía, al regresar a Colombia, yo estudié simultáneamente con Jaime Santos, el doctor Urrutia, ¿te acuerdas? Sí, sí. Jaime Santos, y con Rosario Montaña, que es una persona que se dedicó al teatro para niños, que fue mi primera esposa, madre de mi hijo Rodrigo. Ella estudió en la Facultad de Marionetas, ¿no? Entonces, lógicamente, nuestras reuniones allí, pensábamos que íbamos a hacer al regresar a Colombia, y dijimos, tenemos que crear un grupo de teatro profesional. Y llegamos con la intención de hacer, por supuesto, teatro, y empleamos todos nuestros esfuerzos iniciales en la fundación del TPB. El TPB simultáneamente hizo televisión. Había un género que hoy en día no se hace, que era el teleteatro, que no son obras de teatro transmitidas, grabadas en el escenario, sino son obras que se montan para la televisión.
que se montan ya pensando en la puesta en cámaras, en set de televisión, y el TPB simultáneamente desde el principio comencé a hacer teleteatros que inclusive nos ayudaban a conseguir fondos para el teatro, porque se llamaba Enravisión en aquella época, nos concedía una obra cada mes, teníamos 10 teleteatros al año, y esos teleteatros nosotros podíamos venderlos comerciales, y fue una manera de financiar el teatro. Humberto Dorado alguna vez comentaba que él se metió al teatro muy contento y que eso era una vida buenísima y que hablaban de teatro, de eso eran reunidos, hasta que llegó Jorge Alitriana y los puso a trabajar. Sí, nosotros creamos un grupo, con Jaime iniciamos, conseguimos un apartamento ahí en el barrio de la Candelaria, un apartamento muy grande, un edificio viejo, que tenía como 8 habitaciones. La mamá de Jaime Santos tenía un restaurante en la Candelaria, en la calle 12, con carrera 4ª o 5ª. Y entonces reclutamos a los actores, le dijimos, mire, hay un apartamento allá que tiene 8 habitaciones, consíganse un colchón y unas cobijas, y allá pueden dormir. Y conseguimos unas tiqueteras del restaurante familiar, se llamaba, y tienen derecho a un almuerzo, una comida al día, pero tienen que llegar a las 9 de la mañana a ensayar de 9 a 2 de la tarde teníamos un ensayo, había una pausa para ir al restaurante familiar, y por la tarde se montaban obras para niños, de 3 a 6 de la tarde, y de jueves a domingo había función, o sea que estábamos completamente ocupados en la actividad teatral, lo que permitió la formación de un grupo de actores profesionales y de excelentes actores. Yo creo que el TPB fue como una especie de escuela. Son cantidades los actores que salen de ahí, pero son dos eras de grandes actores. Son como 3 generaciones, ¿no? 3 generaciones de actores. Recuérdanos un poco para saber. Bueno, de nombres, pensemos en, digamos, la primera, Gustavo Angarita, Carlos Barbosa, Víctor Hugo Morán, para decir algunos. En la segunda, Laura García, Rafael Borges, Luis Alberto García, para decir eso. En la tercera ya Jorge Emilio Salazar, Jairo Camargo, Diego Álvarez, Zayn Castro, para dar un ejemplo. Y tú trabajaste después con ellos en tus películas. Y con ellos en la ¿cierto? televisión y en las películas. Sí, por supuesto era como una especie de equipo de fútbol, que nos entendíamos, ¿no? Nos entendíamos, habíamos jugado muchas horas juntos. Qué bien. Ustedes, ayer hubo una conversación muy especial entre Samuel Vázquez y Jorge Alí, y Samuel hablaba de que ustedes hicieron un teatro, o tú contabas que tú hiciste un teatro, el TPB, anterior a la creación colectiva, que se volvió, se impuso, digámoslo, en todos los grupos, un teatro que no era político, que era un teatro universal, el tío Vania, como conversabas ayer, la historia de un viajante, hasta que de pronto hacen la primera creación colectiva, que es Ectuc Panamá. Sí, bueno, yo diría que cuando yo llego a fundar el TPB en el año 68, estamos en pleno furor del movimiento estudiantil, tremendamente politizado y militantes de partidos. En cada universidad había una influencia de uno de los grupos políticos de izquierda, del MOI o del PC o del EPL, del ELN. Entonces acá la novela esta maravillosa de Juan Gabriel Vázquez sobre la vida de Sergio, ¿ya la leíste? Sí, claro. Qué cosa tan maravillosa. Mirar hacia atrás, ¿no? Volverla a vista. Maravillosa, extraordinaria.
Entonces, yo no diría que no un teatro no político, es imposible no ser político, sino un teatro no militante de un partido, ¿no? Porque el movimiento teatral se convirtió en los finales de los 60 y principios de los 70 y durante los 70 en el brazo teatral de los partidos políticos. El MOIR tenía Pequeño teatro aquí pequeño teatro en Medellín, por ejemplo, con Rodrigo Saldarriaga, sí. Rodrigo Saldarriaga, sí. En Bogotá el correspondiente era el Teatro Libre, ¿no? Que eran grupos que estaban bajo la influencia ideológica del MOIR. Y así sucesivamente cada partido político tenía un... Nosotros llegamos con la idea de un teatro popular. ¿Qué entendíamos por un teatro popular? Un teatro que fuese comprendido por muchos niveles de públicos. Un teatro universal, humanista, político, por supuesto, porque todo en la vida es política, pero no militante de un partido político. Eso causó realmente un estupor. Nosotros veníamos de un país socialista y se esperaba que viniéramos a hacer un teatro militante. Y la revolución, todo el mundo pensaba que ya iba a ocurrir. Sí, al final de cada función iba a ocurrir. Claro, y todas las obras terminaban con la toma del poder. Sí, con el triunfo de la revolución. Y no quiero decir con esto nada peyorativo, ¿no? Era el momento y eso rodó cosas muy interesantes, ¿no? En Troca se desprende lo que tú decías ahora, Víctor, la creación colectiva, ¿no? La creación colectiva, que los grupos empiezan a... ¿Y por qué? Explícanos por qué se impone eso. Yo creo que ante la ausencia de los poetas dramáticos, ¿sí? Los grupos sienten la necesidad de hablar de nosotros mismos, que ya no era suficiente. Uno cuando monta Hamlet siempre la monta bajo la óptica de hoy, del momento en que uno vive, del país en que uno vive. Por supuesto hay una mirada política, hay una mirada conectada con la realidad inmediata que uno está viviendo, por supuesto. Pero había una necesidad de acercarse más a hablar de los problemas que nos tocaban, ¿no? Y entonces yo creo que esto se inicia un poco en el TEC, en el Teatro Escuela de Cali, no con Enrique Buenaventura, que Enrique Buenaventura era un dramaturgo maravilloso. Yo creo que tiene unas obras como La Orgía, como Los Papeles del Infierno, obras maravillosas, ¿no? Pero empieza a trabajar con el grupo, con el sistema de hacer improvisaciones alrededor casi siempre un tema histórico, ¿no? Hacer unas improvisaciones con los actores, escoger a alguien que puede recoger ese espíritu de la improvisación, del trabajo colectivo y escribirlo, convertirlo en un texto dramático. Y yo creo que eso produjo grandes obras, a título de ejemplo, Guadalupe años 50, varias obras del TEC. Yo creo que La Orgía también es un poco elaborada a través de la metodología de la creación colectiva, ¿no? La Candelaria y en general todo el movimiento teatral comienza a hacer creaciones colectivas y nosotros pues inquietos por eso, porque yo cuando vi Guadalupe Años 50 quedé inmensamente sorprendido. Y se produce un viaje que hago a Panamá, como jurado de un festival de teatro centroamericano, donde vienen las universidades de todo Centroamérica, y veo una obra de la Universidad de Panamá hecha en 3 episodios. Uno era el episodio de la tajada de sandía, otro era el inquilinato. La tajada de sandía es un episodio cuando en la construcción del ferrocarril de Panamá, que eso se volvió una cosa de locura, de aventureros
que iban a buscar el oro en California, y el viaje más corto era venir a Colón, pasar a Panamá, todavía no existía el ferrocarril, y embarcarse para llegar a California. Y hay una trifulca porque un negro, un gringo de estos aventureros no le quiere pagar una tajada de sandía a un negro del mercado, y él le saca un cuchillo y el gringo lo mata. Y entonces esto se arma, la gente estaba muy resentida tanto en Colón como en Panamá, porque eso se volvió un desorden lleno de prostíbulos, de asaltos, un desorden terrible. Entonces mataron como 10 o 12 gringos en esa revuelta, y el gobierno de Estados Unidos le pone una demanda al gobierno de la Nueva Granada, donde le exige una franja de 10 millas al lado y lado del ferrocarril, una indemnización a las familias de los muertos grandísima, una liberación de los puertos de Colombia para exportaciones de productos norteamericanos. En todo caso, esa tajada de sandía salió muy cara. La otra era sobre el despojo de los trabajadores del canal. Cuando terminan la construcción en 1913, tienen que sacar, ellos trajeron cantidades de chinos, de antillanos, de gente de todo el mundo, de Irlanda, para construir el canal. Y cuando ellos vivían en campamentos dentro del canal, y pues lo despojan, lo sacan a la fuerza. Y el tercero es, en el año 64, los estudiantes panameños se suben por encima de la valla del muro de alambres que tenía el canal a sembrar las banderas panameñas en territorio de la zona. A mí me impresionó mucho la obra, y me impresionó ver la bandera norteamericana ondeando en la zona del canal. El día que fui a conocer el canal no pude entrar porque estaba cerrado, y había jeeps y tanques del ejército norteamericano, y ese concepto abstracto que tenía del imperialismo se me volvió como de carne, de sangre y hueso. Y llegué al TPB a proponer que hiciéramos una obra. En esos días había salido un libro de Eduardo Lemaitre sobre la separación de Panamá, y llegué al grupo a proponer que hiciéramos una obra sobre semejante historia, y el libro de Lemaitre es muy bueno, ¿no? en sus anécdotas, y empezamos a hacer improvisaciones y a escribirla, y eso fue un totazo, esta obra. Yo recuerdo una vez en el Paulo Tobón, aquí en Medellín, que la gente rompió la puerta para entrar, los que se quedaron por fuera, ¿no? Hicimos casi como 3 semanas de funciones, y eso eran unos llenos terribles en todo el país, en todo el continente. Yo la vi en el Camilo Torres, la vi. Sí, sí. Entonces, de esa manera entramos a la creación colectiva, hicimos un par de obras más, pero siempre apoyados como por la dramaturgia universal, no solamente los clásicos, Goldoni, Molière, sino también autores modernos como Ibsen, Anton Chekhov, contemporáneos como Arthur Miller. Sí. Ayer hablaste muy especialmente de La muerte de un viajante, ¿no? Sí. Que dijiste que era una obra que condensaba toda la tragedia, digámoslo, del capitalismo. Absolutamente. Sí. Yo digo que si hay una obra que exprese el renacimiento, es Hamlet. El hombre que empieza a estudiar, ¿soy o no soy? ¿Soy dueño de mi destino o no? El destino viene de los dioses, como venía la costumbre de la Edad Media, viene esta idea renacentista, que el hombre, el ser humano, es dueño de su propio destino, el creador de su destino, y eso es Hamlet, ¿no? La unificación de los territorios como Estado, ¿no? Antes el mundo estaba dividido del duque, el varón con su finca. Cuando aparece en el Renacimiento esa idea de nación, de unir esos territorios bajo una autoridad,
El Willy Loman de La muerte de un viajante es eso, es un hombre que cumple 60 años, lleva 40 años trabajando en una compañía, el dueño de la compañía, que es su amigo, a quien le ha trabajado y le ha producido dinero toda la vida, muere, el hijo queda a cargo de la empresa y por supuesto Willy Loman, que es un producto del sueño americano, habla de la importancia, él se encuentra con los alcaldes cuando hace sus recorridos de agente viajero, él habla con las personas más importantes, tiene la mejor casa, el mejor auto, todo eso. Es un pobre diablo que a los 60 años le quitan su trabajo y lo único que tiene 2 hijos, un hijo igualito a él, una copia de él, y un hijo como pre-hippie, ¿no? que no cree en esa sociedad de consumo, que se enfrenta violentamente con él, un hijo que ama terriblemente, pero que quisiera que fuera como él, pero no logra, y la única solución de su crisis económica que encuentra es el suicidio, porque tiene un seguro de vida. No ha terminado de pagar las cuotas del carro ni de su casa, y la única solución es el suicidio. Es La muerte del viajante, para mí, como el Hamlet del Renacimiento, es el personaje del capitalismo, ¿no? Y Arthur Miller hace unos personajes de una dimensión psicológica, de un desgarramiento, un conocimiento de las relaciones familiares y de la sociedad norteamericana, que es el modelo exitoso del capitalismo. Increíble. Eso lo vimos todos en su momento, o sea, esa obra tocó a todo el mundo y de alguna manera nos formó a todos, porque se dio en televisión, ¿cierto? Sí, claro. Yo la he montado 3 veces, con 3 repartos diferentes. El primer reparto del Willy Loman era Carlos Barbosa. Inolvidable. Sí, el segundo fue Juan Gentile, que era un actor uruguayo del Galpón, que a través de la dictadura tuvo que salir de Uruguay, y yo lo había conocido a él en un festival de teatro en Caracas, que trabajaba en el grupo El Galpón de Atahualpa del Chopo, un gran director latinoamericano, y él terminó exiliado aquí y llegó al TPB. Lo hice con Juan Gentile y Lucy Martínez. ¿Te acuerdas de Lucy Martínez? Actriz caleña, maravillosa. Y la última vez fue hace 10 años, que la hice con Luis Fernando Montoya y Jennifer Stephen, ¿no? O sea que es una obra que me ha perseguido y me ha enseñado mucho. Qué bien. Tú ayer contabas que en un momento que, digámoslo, estabas produciendo, digámoslo, manejando el TPB, tratando de mantenerlo a flote, como administrándolo, ¿cierto? Que te cansaste de eso porque querías dirigir y empezaste a hacer televisión, un poco como buscando recursos también y buscando dirigir. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento empiezas fuera de esos teleteatros que hicieron, ¿cuándo empezaste realmente con Revivamos Nuestra Historia? ¿Esa es la primera vez que tú entras ya de una manera? Sí, como permanente, digamos. Sí. Es una experiencia larga, Revivamos Nuestra Historia, larguísima. Sí, son como de 8 años. 8 años. Mira que precisamente se deriva de Aitor Panama. Esta obra tuvo mucho éxito, fue un bestseller del teatro colombiano. Una vez nos invitó el expresidente Gerard Restrepo a la Sociedad de Amigos del País. Él tenía una sociedad de estudios políticos, tenía un periódico, Nueva Frontera, y nos invitó a hacer una función en la sede de la Sociedad de Amigos del País, creo que se llamaba. Y invitó a unos parlamentarios, intelectuales, historiadores. Entre ellos estaba Jaime Sanín Echeverri, el padre de Noemí, un novelista también. Él escribió Una mujer de 4 en conducta. Sí, una mujer de 4 en conducta, ¿no? Sí, sí. Y
hubo un debate después de la función y una discusión muy acalorada, muy interesante, muy activa. Como a los 8 días me llamó Jaime Sanín estaba ahí y me dijo, oye, me pareció formidable que un drama teatral provoque ese entusiasmo intelectual para que la gente empiece a discutir con tal fervor y tal apasionamiento sobre nuestra historia. Vamos a licitar con Eduardo Lemaitre un programa sobre la historia de Colombia que se va a llamar Revivamos Nuestra Historia. Queremos que tú lo dirijas. ¿Quién se te ocurra que escriba esto? Pues, la persona es Carlos José Reyes, ¿no? Carlos José es en ese momento era ya un historiador, ¿no? Hoy en día es un excelente historiador. Entonces los dos comenzamos a hacer el programa. Eso nos demandó mucho tiempo. Empezamos precisamente con una serie sobre José María Córdoba, en blanco y negro todavía. Después se hizo la separación. ¿Qué año es eso? Perdón, que empieza eso. O O sea, el TPB ya todavía estaba produciendo. Sí, claro, yo estaba en el TPB, esos años 80, 81, ¿sí? Comienzos de los 80. Y hicimos también la separación de Panamá en dramatizado. Después vino el primer programa a color que salió al aire, que es Bolívar, el hombre de las dificultades, con Pedro Montoya. Con Pedro Montoya. Se hizo después Nariño, el precursor. Que tú me dices que fueron 40 capítulos, de eso vamos a hablar porque ahí nace, digámoslo, 15 años antes, o no sé cuántos, 20 años 20 antes. 20 años. Lo que después sería Bolívar soy yo, de ahí está como que dice la semilla de todo eso. Exactamente, Sí. exactamente. Que tuvo un éxito impresionante. ¿Qué? Bolívar, el hombre Sí, de el las hombre de las dificultades. dificultades. Sí, era un programa con un horario estelar, ¿no? Que no existía el cable, lo único que había eran los canales nacionales. Era el domingo a las 8 de la noche, una hora espectacular para la familia. Y era un programa muy didáctico porque se aprendía de historia de alguna manera, ¿no? Se enteraba de la historia de una manera entretenida, divertida, con cierto goce estético, ¿no? Dramatizada, ¿no? Ficcionada en muchas El cosas. exterior es total. Sí, el exterior. ¿O no? ¿Cierto? No total, pero sí una parte. Hacer la batalla de Boyacá en un estudio no se puede hacerlo. Entonces hubo que sacar las cámaras de los estudios y eso nos ayudó a transformar un poco la actuación también. Y cuando las cámaras de la televisión salen fuera de los estudios de cartón, empieza a hacerse una televisión interesante en Colombia. Inclusive las mismas telenovelas se transforman en su temática, en la actuación, en el guión, en todos los aspectos, en el trabajo de arte. Un actor montado a caballo no puede hablar como con el micrófono, aquí como el actor, el radioactor. Entonces, esa fue una etapa larga, como de casi 8 años, en que estuve haciendo Revivamos Nuestra Historia, simultáneamente con el TPB, simultáneamente. Sí. Y ahí empieza, digámoslo, empiezas a encontrar un lenguaje de puesta en escena audiovisual, de planos, Pues sí, ahí, que de alguna manera todavía era teatral, digámoslo, la actuación, pero la puesta en escena empezabas pues por lo que yo he visto, como pues sí, hacer, digámoslo, una cosa que te ha caracterizado, que siempre que la has ido como cambiando, que es el plano secuencia. sí. Realmente, por eso viene el teatro, o sea, porque empiezas a hacer un plano secuencia que se transforma, donde la gente conserva, digámoslo, una persistencia dramática, digámoslo, que es muy del teatro. Sí, sí, es como el tiempo real de la escena, ¿no? Ya, ¿no? ya. No interviene el editor, ¿no? Ya, sí. Realmente el teatro yo lo defino
como un plano secuencias de hora y media, ¿ah? En donde interviene todo, no solamente la actuación y el movimiento de los actores, sino la luz, la música, todo está en vivo. Y con un ritmo, y con un ritmo, claro. Entonces, uno en el teatro está acostumbrado a mover los actores en el espacio, a hacer el plano de atención, el acento de la escena, con un desplazamiento al frente, con la composición del plano general, etcétera. Y digamos, en mi lenguaje audiovisual, pues se incorpora un poco, siento las escenas en el plano secuencia. Y pues ayer te decía, Víctor, que yo siento, a veces cuando veo una de las películas mías, siento que es un cine un poco teatral, ¿no? Inclusive haber hecho dos películas con guiones originales de García Márquez, que sus diálogos, así no habla nadie, como hablan los personajes de Gabo, ¿no? Como decía el mismo Rodrigo García Barcha, dijo, no, es que mi papá, los personajes de mi papá hablan como dioses, ¿no? Como hablan en la tragedia griega, como escribe Sófocles, Eurípides. Pero a mí no me molesta eso, me va bien con mi manera de mirar la escena. No, y digamos el contraste entre, de pronto, esos diálogos de García Márquez literarios, ¿cierto? Que son como sentencias, que a veces con poco sabor cotidiano, ¿cierto? Más literario, pero con el contraste de la cámara siempre moviéndose. Lo digo sobre todo en Tiempo de Morir, que se va a ver hoy, es ese contraste, ¿no? Y al mismo tiempo también una cámara que está viendo muchos planos siempre a través de las puertas, de las ventanas, lo que está pasando en las calles, la cámara se mueve alrededor de los caballos. Es un contraste muy, muy interesante, muy especial, ¿cierto? Sobre todo con García Márquez. Sí, quizás uno ni se da cuenta de eso, Víctor, ¿no? Sí, es una cosa que pertenecen como al inconsciente, ¿sí? A la intuición, ¿no? No hay un propósito muy racional en ello, ¿no? Quizás ahora que me lo preguntas, pienso que quizás en mi origen teatral me lleva a eso, ¿no? A no romper la escena. Pero siempre te pregunto, ¿te planteabas un propósito de ser cinematográfico? O sea, en los diálogos con los amigos y demás, sacabas que debías ser más cinematográfico, porque yo veo que en tus películas es increíble el movimiento de la cámara, increíble, la cámara casi nunca está en trípode, siempre está en dolly y ¿sí, o no? Sí, pues sí, digámoslo, si quieres pasamos a la primera película. Bueno, ¿cierto? Sí. Que es Tiempo de Morir, que se va a ver hoy, y que yo creo que es un momento importante también porque en tu evolución como cineasta, porque trabajas con un cubano que es Machito, ¿cierto? Machito, sí. Que es el fotógrafo y el camarógrafo de Titón, de Titón, ¿cierto? De Gutiérrez Alea. Sí, de Gutiérrez Alea. Sí, que es un hombre de unos planos extraordinarios, ¿cierto? Sí. Y que trabaja contigo en Tiempo de Morir, y que yo me imagino que fue una experiencia muy especial. Muy especial porque, digamos, con los problemas económicos que tuvo Cuba, la precariedad tecnológica, también había que recurrir a la imaginación. Machito, por ejemplo, me dijo, tienes que conseguirme un carro Citroën 4 caballos. ¿Recuerdas cuál era el 4 caballos? Que era un carrito pequeño. Sí. Que con unas ventanas que se abrían aquí al lado. En Colombia importaron una serie de esos y realmente lo conseguí. ¿Y por qué? Porque tiene una suspensión Independiente cada llanta, según entiendo, ¿cierto? Sí, claro, desarmamos, le quitamos toda la carrocería, le hicimos un piso de metal y le dejamos solamente la dirección. Sí. Ese era un aparato inventado por García Moya, por Machito,
que yo lo... Una estabilidad increíble. Te lo digo porque ese carro, nosotros cuando hicimos Rodrigo D, no sé cómo llegó a Rodrigo D. Porque El Rodrigo... Mallitón. El Mallitón, claro. Porque yo con Rodrigo Lalinde Ya. trabajé. ¿Ya habías trabajado con Rodrigo? Yo había trabajado con él, había hecho Las Sinomosas, había hecho varias cosas con Rodrigo. Inclusive yo fui profesor de Rodrigo en la Tadeo, creo que eso me contó él en la Tadeo, que él no estudiaba en la Tadeo, pero iba a los cursos tuyos en donde dabas dirección. Sí. Dirección pues de cine. Sí, de actores, ¿no? De actores. Sí. Entonces, esta carrocería del 4 caballos es de una estabilidad impresionante. Entonces es un dolly que va manejado con timón, el camarógrafo va sentado con trípode o al hombro, ¿no? Y Vallito hacía unas cosas magistrales con el plano secuencia, de venir sentado en un cajón con la cámara aquí al hombro persiguiendo un personaje, bajarse de ahí y continuarlo. Era un Steadicam. El Steadicam no existía en el año 85. Ajá. O no sé si existía o no. En Colombia no. En Colombia no. Entonces era realmente como tener un Steady, ¿no? Hicimos otra prueba que es el plano final de Tiempo de Morir, que tiene la idea de terminar en una plaza de toros, donde Juan Sayago al principio de la película llega y lo primero que va a mirar es la plaza vacía, que es donde se va a encontrar con Moscote al final de la película, y donde hay el duelo, y donde él mata... Bueno, no les cuento la película, pero ahí hay un plano que, para mí la teoría del final es el círculo vicioso, de que no se puede salir de la violencia. Entonces el redondel de la Plaza de Toros me permitía ver al hermano de Moscote, que trata de buscar una salida en ese círculo vicioso, y no encuentra salida, intentaba un plano que una grúa no lo daba para abarcar todo eso. Entonces conseguimos un globo, el capitán del globo nos explicó: esto tiene que ser hecho antes de las 6:10 de la mañana, porque los vientos cambian, y el viento después no puedo controlar el La estabilidad, pues, el globo como ustedes quieren. Efectivamente, estuvimos muy temprano, desde las 4 de la mañana, preparando la toma, y tan pronto tuvimos la luz, el globo tenía como un estribo en la parte de afuera, porque el personaje corría buscando una salida, y Mallito iba con la cámara en el hombro corriendo detrás de él, y acercaban el globo, se montaban en el estribo, lo amarraban con un arnés. Iban 2 tramoyistas adelante del globo, y cuando se soltaba y el globo se elevaba maravillosamente, imagínate el tipo de grúa que iba, y cuando llegamos a tener el redondel completo, la sombra del globo sobre la arena. Y no es como hoy podemos digitalmente borrar eso, quitarlo. En aquel entonces no estaba en el fílmico, eso se veía el globo. Entonces dijimos, hagamos una segunda toma. El piloto del globo me dijo: es muy peligroso, yo creo que hagámosla ya. Bueno, efectivamente estaban los 2 tramoyistas montados ahí. Estábamos preparando la segunda toma, a ver cómo evitar la sombra del globo, y empieza el viento a llevarse el globo. Y todo el staff agarrado en unos lazos gruesísimos que se le rasparon las manos, y el globo arrancó con los 2 tramoyistas adentro que no eran pilotos de globo. Afortunadamente golpeó las graderías de la Corraleja y fue a pegar contra una casa como de 3 o 4 pisos que había al frente, y ahí se detuvo. Tú te imaginas
imaginas donde estos tipos hubieran ido a dar al Océano Pacífico? Eli, pero hablemos de Tiempo de Morir y tu relación con García Márquez. Porque esa película ya la había hecho Ripstein, ¿cierto? Sí. ¿Ya la habías visto? No. Yo la vi cuando terminé. Yo edité esta película en La Habana, en el ICAI. Y el día que terminé de editarla, que salía a hacer las primeras copias en París, pedí la película en la Cinemateca, la de Ripstein. Me solté con una botella de ron, solo, aterrorizado, solo, absolutamente solo, en una sala de proyección del ICAI. Y veamos la película. La película me gustó, es una película muy interesante, pero no tenía nada que ver con la mía. Yo, como provengo del teatro, estoy acostumbrado a eso, que he visto 10 Hamlet en mi vida, ¿no? Tan distintos que parece que fueran obras diferentes. Entonces eso no me sorprendió, era una película que me gustó mucho, pero no me asustó, porque era tan distinta que no tenía que ver la una con la otra. ¿Tú la has visto? Sí, yo lo vi. Son muy Sí, es distintas. una película, digamos, la tuya es una película vertiginosa, trepidante, porque está todo el tiempo la cámara moviéndose. Sí. Hay otra cosa que también es que tú habías hecho eso para televisión, una versión, Sí. y que yo recuerdo que también haberla visto, y era muy buena, la de televisión era muy buena, lo de cuando se desploma la casa, eso era el video, ¿cierto? Eso era el video, pero era hermosísimo lo de la casa que se desploma, y uno pensaba, pues ¿cómo va a repetirse esto? Esto ya no se puede repetir, era muy hermosa, actores todos colombianos, Sí, y son muy distintas la versión para televisión. Yo la de televisión nunca la volví a ver en mi vida. Hay mucha gente que dice que es mejor la versión de televisión y la película surgió precisamente. Es en otro lugar, yo recuerdo la televisión con mucho sol, no sé, ¿en qué lugar es que le hiciste? Son distintas locaciones, Ya. ¿no? Son distintas locaciones porque la historia de la película, por qué se hizo en cine, fue cuando yo conocí a Gabo, que vio la obra de televisión y me dijo, ¿por qué no hiciste eso en cine? ¡Qué desperdicio el video! Inclusive, yo creo que Sergio Cabrera estaba esa noche que Gabo me dijo eso, estábamos juntos. Y Sergio me dijo, mandemos esto a Los Ángeles, a hacer una prueba de que se haga un transporte del video al fílmico. Y mandamos a hacer las pruebas a Los Ángeles. Y desastroso, ¿no? El resultado. En los interiores más o menos funcionaba, pero en los exteriores era un desastre. El cielo se veía blanco, reventado. No fue posible. Y cuando Gabo vio el video, me dijo, ¿por qué no hiciste el cine? Le dije, pues hagámoslo. Y ahí surgió la idea. Esto fue el año 82 y la película vinimos a filmarla en el año 85. ¿Y qué reflexión hay sobre la violencia y la historia del país ahí? Porque la hay muy profunda. Totalmente, ¿no? es una maravilla como Gabo puede poetizar, metaforizar la historia de la violencia nuestra a través de una historia que además está conectada con su vida personal también. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, tuvo que salir de Barranca, La Guajira, porque mató a alguien. Y en La Guajira los muertos cobran, la ley Guajira, a los 8 días del muerto, al año. Y estuvo preso, creo que alcanzó a estar preso, el abuelo de Gabo, Nicolás Márquez. Y siempre lo persiguió. Gabo me dijo una vez, mi abuelo me dijo, tú no sabes lo que pesa un muerto. Parece que eso lo persiguió toda la vida.
Que es una frase central de la Sí, película. de la película, sí, está en la película. Claro. ¿No? Entonces, sí, la película es una metáfora sobre la violencia, sobre el círculo vicioso, que un muerto trae otro muerto y otro muerto, otro muerto, y el odio y la venganza. La muerte del papá, que los Sí, hijos la claro. cobran y Estos muchachos de Moscote, como los vicarios en la crónica de una muerte anunciada, están condenados a matar. Generalmente uno está condenado a morir. Estos chicos, si no matan, ante la sociedad que lo está mirando, en crónica de la muerte anunciada, los vicarios, todo el mundo está participando de la muerte de ellos. Las novias de ellos dicen, yo sé lo que tienes que hacer, si no lo haces no me casaré contigo. El machismo en las mujeres, ¿no? Y lo mismo sucede en Tiempo de Morir. Hay una anécdota muy bonita cuando Francesco Rossi vio la película Tiempo de Morir en Focine, antes de hacer crónicas. Dijo, pero esta película ya la escribió Gabo 2 veces, porque es el mismo tema, es el mismo tema, sí. la relación tuya con García Márquez fue larga, ¿cierto? Y me imagino que conversaron muchísimo, luego hicieron, pues tú hiciste varias obras de teatro, varias adaptaciones, que comentaron un poco de eso. Y después haces Edipo Alcalde, ¿cierto? Sí, sí, empezó en Tiempo de Morir, evidentemente. Después yo quise hacer El Coronel y no tiene quien le escriba. Y trabajé ese guión solo y también con el guionista cubano Eliseo Diego, ¿viste? El hijo del poeta. El hijo del poeta, sí. Sí. Y en esos días, o meses después, se estrenó Crónica de una muerte anunciada, la película desafortunada de Francesco Rossi, semejante monstruo de... La has vuelto a ver de pronto, ¿no? ¿Ah? Pues cuando la vimos todos nos pareció absurda y Sí, es una película. un pegote de cosas. Inclusive que por no- culpa del mismo Gabo. Rossi, yo tengo entendido que le dijo, que Rossi le dijo que él quería hacer esa película en Sicilia, que le hubiera resultado muy buena. Pero terminó esas coproducciones internacionales que cada país pide un actor, eso terminó un salpicón con actores ingleses, italianos, franceses. Vicky Hernández. Vicky Hernández, ahí hay unos actores colombianos, Sí, son los mejores. que son los mejores, ¿sí? Lucy Martínez está ahí, Ajá. está Carlos Román, ¿sí? Pero la película de esa, a Gabo no le gustó. Y entonces me dijo, no, Jorge, paremos lo del coronel. Paremos lo del coronel. Yo te escribo un guión original, lo que quieras, pero no quiero que hagan más películas sobre mi obra literaria. Cosa que ¿Escribiste el guión? me escribió un guión que lo tengo que encontrar, que se llama La gallina de los huevos de oro. Pero ahora que la hiciste en teatro, ¿no encontraste el guión? El guión del coronel. ¿Del coronel? No lo encontré, tengo que buscarlo. ¿No? Tengo que buscarlo. Y tengo que buscar La gallina de los huevos de oro. ¿Ah? Ese me parece más interesante. Y de alguna manera me saqué el clavo, ahora que monté en teatro, El coronel no tiene quien le escriba, que tiene un mensaje un poco cinematográfico. Es una obra de teatro un poco elíptica, ¿no? No son las escenas que comienzan y terminan en el teatro, sino son, ya empieza comenzada la escena, avanzada, y tiene un ritmo de escenas muy cortas y otras largas, de acuerdo a la necesidad de la escena, ¿no? Hay escenas de una página, como en el cine. Ajá. Entonces, Y tú me decías en estos días que los actores se resintieron de eso y cuando la leyeron no sé si no entendían la... no entendieron el guión, no entendieron el guión. Extraño, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? No lo entendieron, pero yo lo tenía muy claro en la cabeza. Bueno, y entonces el coronel no se hizo. No se hizo. Bueno, pero lo hice. Sí, bueno. Y
La estamos esperando. Y de verdad estoy muy contento, de verdad que yo creo que es una de las grandes obras que he hecho. Bueno, luego trabajas Edipo Alcalde, ¿cierto? Que Edipo. también, que es un tema de García Márquez, Edipo Rey, ¿cierto? Es decir, Sí. él tenía como como la idea de que toda su obra venía de Edipo Rey, ¿cierto? Él decía dos cosas, que había dos obras que lo dice en varios reportajes, que lo habían sorprendido en la vida, que era Edipo Rey, un tipo que viene a investigar un crimen y que en el transcurso de investigar el crimen va descubriendo que él es el asesino. Eso es una maravilla. Y que otro era la Metamorfosis de Kafka. Él hablaba de esas dos cosas, que esas dos obras le abrieron como un camino que todo era posible escribirlo, ¿no? Y que ese universo mágico que él había vivido y conocía de ese Caribe desmesurado, era posible narrarlo con el ejemplo de esas dos obras literarias. ¿Cómo se gestó Edipo Alcalde? Porque es una película del 95, ¿cierto? Más o menos. 96. Filmada en Salamina, con mucha plata, ¿cierto? Sí, la única vez que he tenido dinero para filmar. Pero en las otras parece que tuvieras también, no sé Sí. si no lo sé. Pero aquí sí la tenían de verdad. Es una película con muchos efectos especiales, con batallas, Sí. pero sobre todo una película, digámoslo, adelantada al momento de la conciencia que teníamos del país, que García Márquez de alguna manera se adelantó, tenía mucha información y se adelantó de esa guerra, de ese conflicto inmenso de guerrilla y paramilitares. O sea, uno la ve ahora y es una película muy vigente, muy importante, digámoslo, muy conmovedora. Está hecha como de dos partes, una primera parte histórica del país y la otra ya es la tragedia Sí, de eso, Sófocles, pero la primera parte es impresionantemente sí, vigente sí. y muy conmovedora, de una violencia, creo que se va a dar en el Festival de Oriente, ¿cierto? Creo que el sábado se da, porque es bueno verla nuevamente y sobre todo la parte de la violencia es impresionante cómo está de bien hecha, cómo no hay, pues están todos los momentos, digámoslo, pero sobre todo en función de que uno se conmueve de la guerra fratricida, del conflicto, como lo profundo, que ya ustedes lo vieron en ese momento, en el 95. Todos nos demoramos un poco para verlo, porque todas esas, sí, entiendo que la película se adelantó un poco como, no a lo que estaba ocurriendo en el país, sino a la conciencia que teníamos nosotros del país, que esa conciencia la adquirimos después del Salado, de la masacre del Aro. Eso ya fuimos entendiendo todo eso, pero contanos un poco todo eso. ¿Cómo? Mira, esa es una idea de él vieja. Él quería, Sí. cuando estuve estudiando en Cinecittà, en Roma, quería escribir este guión, ubicando a Edipo en ese laberinto de su vida y esa tragedia de su vida, de ser padre y hermano de sus propios hijos y el asesino de su padre. Él quería ubicarla en la época de los años 50, de la violencia liberal conservadora. Y ese proyecto se diluyó. Como tú sabes que uno tiene películas ahí guardadas desde hace 15 años, 10 años, que le siguen rondando la cabeza, que lo siguen persiguiendo a uno. Sí. Hoy hablé con Alberto Quiroga para preguntarle unas cosas de ti y me dijo que los guiones tuyos te persiguen durante muchos años. O sea, guiones que persiguen a un director. Sí. A ti también, me imagino. Sí, claro. Y a nosotros los directores colombianos nos pasa que contamos tanto la película que vamos a hacer, ¿no?
duramos 10 años, 15 años contando la película, que cuando la gente la ve dice, yo esa película ya la vi. Entonces, volviendo a Edipo, una vez me llamó Gabo, año 92 yo creo, y me dijo, acabo, como hablaba él hablaba como su personaje, acabo de respirar a Edipo, llevo respirando a Edipo 2 semanas y necesito que leas un material que te mando por Telex. ¿De qué se trata? Yo curiosamente estaba leyéndole a mi hija Verónica, estamos leyendo algo de Medea, creo, y me llamaron por teléfono, la persona que contestó le dije, ya, yo terminé de leerle, yo no sabía que era Gabo, pasé, me dijo, te llamo para lo mismo. Dije, ¿qué es lo mismo? Yo, estás leyendo Medea, ¿no? Sí, yo te llamo para Edipo. Increíble la coincidencia, ¿no? Entonces, me mandó como 12, eran como unos bloques dramáticos, 12 bloques de los acontecimientos, digamos, vertebrales del relato, del guión. Y me dijo, trabaja con Estela Malagón, una alumna de él, de San Antonio de los Baños, que él apreciaba mucho. Y empezamos a trabajar en el desarrollo del guión con eso. Es una idea completamente, nunca antes, en nada, en ninguna obra de teatro, ni en Tiempo de Morar, ni nada, había mandado ninguna observación. Esa era una película de él, muy personal. Estaba metido en el reparto, en todo, ¿no? Que ninguna de las otras cosas sentí eso. Esa era una película de encargo para mí de esto. Entonces empezamos a escribir eso después, eso es el año 92, como en el año 93, 94, después de 2 años de trabajar, le mandábamos, él mandaba observaciones, agarró el guión Orlando Senna, el guionista brasileño, que trabajó con Rui Guerra, que hizo aquella película, uno de los títulos que recuerdo es como la ópera de los malandros, basada en la obra de Brecht, de la ópera de 3 centavos, pero en Brasil, en una barriada brasileña. Orlando Senna trabajó y después lo agarró Gabo y reescribió sobre todos los diálogos y metió un caballo de personaje. Oye, no es que no estamos alargando mucho, pero es que como Jorge Ali, hermano. Metió un caballo de personaje, que eso fue un lío, y dije, ¿cómo hago actuar un caballo? El caballo debía comerse unas flores, debía perseguir a otra yegua, hacía una cantidad de cosas, se le escapaba a Edipo en la casa, él no lo dejaba dormir, pero lo logramos con el caballo. Yo creo que debemos terminarlo. Vamos, sí, o sea, ayer que estábamos escuchando a Jorge Ali, me comentaba tu productor de Dramax, me decía, vamos a hacer las memorias de Jorge Ali, vamos a hacerla, porque es increíble, y eso que hemos saltado sobre todo, y nos falta cantidades, pero no sé cómo, de pronto, pedirles a ustedes que vean también Bolívar soy yo, qué película, qué cinematografía, qué película también tan divertida, qué farsa tan cómica, ¿no? Pero al mismo tiempo qué dirección de actores y qué cinematografía tan extraordinaria. Yo hablé porque yo quería hablar con 2 personas muy amigas que hacen parte de Bolívar soy yo, Alberto Quiroga, ¿cierto? Y entonces, sí, Alberto, porque es de esos guiones que te persiguieron muchos años,
y Jorge Alix se reunió con Manuel Arias y con Alberto Quiroga como 2 años. Como 2 años. 2 años se reunían miércoles, me decía luego que lunes y jueves, algo así, a tratar de convertir una cantidad de anécdotas que tenía del actor, de Pedro Montoya, a convertirlas en un guión. Y me decía Alberto que estuvieron 10 meses hablando, leyendo las cartas de Bolívar, haciendo una colección, digamos, de los episodios y las anécdotas de Bolívar, y sabiendo que tenían ahí una beta, un tesoro, pero no sabían cómo llegar a él. Me gustó tanto esa idea, porque nos pasa a todos, Sí, claro. que estamos buscando con la convicción de que ahí hay algo muy importante, pero que hay una beta, hay un tesoro, pero no encontramos la puerta del pasillo, o no encontramos cómo llegar hasta el tesoro, hasta que un día llegar. Sí, un día apareció. Sí. Un día apareció, creo que se escribió la secuencia del principio del guión, Exacto. en que el tipo comienza con las palabras que todos conocemos de Bolívar y dice: corten, yo no mato a Bolívar así de ninguna otra manera. Y esa fue la clave. Esa fue la clave. Y me dijo que la clave había sido que ustedes se encontraron. Van a salir en vivo. ¿Ah? Que sí, van a salir en vivo en unos minutos. Ah, bueno, Entonces listo. quieren como... Pues tiene que Cogamos ser ese ya. tema que es extraordinario, me parece tan... Me dijo Alberto que ustedes estaban no encontraban el concepto, no encontraban el hilo del asunto, hasta que de pronto, en un momento dado, encontraron que el actor se rebelaba contra el guión y dice: corten, yo no quiero hacer esto no fue así, yo no quiero hacer esto. Y ahí ustedes entendieron que el actor coincidía y se fundía con Bolívar, porque Bolívar había sido también un gran rebelde, que en un momento dado dijo: no más esta dominación española, vamos a buscar la independencia de estos países, no más este mundo, no más esta realidad. Y ahí como que ustedes lograron entender que Bolívar era este actor que se rebelaba, y que de alguna manera Bolívar había sido en un momento dado una persona, o sea, Simón Bolívar no siempre fue Bolívar. O sea, durante muchos años él fue un tipo que se encontró con Santander, y Santander no sabía que él era Simón Bolívar, era un tipo, un venezolano, ahí loco, y que no sabía que era Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar tampoco sabía que él era Simón Bolívar. ¿Cierto? Entonces, como que se fueron, como quien dice, o según entiendo yo, ustedes encontraron que el loco no era Pedro Montoya, sino Simón Bolívar. ¿No? Y esa analogía del actor que se revela contra el guión, Exacto. ¿no? Y quiere cambiar el final, su destino, pero al mismo tiempo está el personaje de Bolívar que quiere reescribir la historia, hacer el viaje por el río Magdalena al revés, devolverse, no irse hacia la muerte, Sí. sino irse. Pueden salir en una notica que tiene un espacio al aire en vivo. Y si quieren, pues vuelven y sacamos. cierren. Sí, es para salir al aire. Qué pena con los asistentes. Pueden volver y No, yo Como creo que que terminemos. teníamos a las Yo creo que terminamos, 7:30 ¿cierto? programado que finalizaba. Porque después ya es difícil Pero de si tomar. Pero no Después vuelven y finalice, dan yo le saludos. robo O si quieres después de las preguntas que quieran hacer con Jorge Realmente le Ali. robo 2 minutos a Jorge Ali y nada más. Dale, listo, Pero muy desde bien. ya porque están aquí. Listo. Entonces, Jorge, tienes que ir allá. ¿ves? Sí. Jorge Ali, ¿me acompañas, por favor? Parece lo mismo que nos decías en Gravisión, ¿no? Imagínate, igual. No está tan berraca. Con tapabocas o sin tapabocas. Si él prefiere hacerlo sin tapabocas, no hay problema. No, sí, Ustedes pero sí, lo la deciden. verdad que es así, sin tapabocas. Ustedes lo deciden. Yo
Podemos estar entonces con el público ya. ¿Me está escuchando? ¿Qué tal le fue la Estancias, Casa Estancias. Casa de Cultura Estancias. la experiencia, cómo lo vivido con esta celebración que es para usted? Joana, así es, desde el teatro, justamente porque director de teatro, director de cine, un hombre que definitivamente es creativo y que llegó a la ciudad para celebrar justamente esa creatividad, lo que usted nos ha dado, Jorge Elías, maestro, bienvenido a Noticias Telemedellín, y cuéntenos cómo le fue en nuestra ciudad, con quienes lo admiramos mucho y que celebramos que esté en nuestra ciudad. Pues he tenido una actividad muy agitada. En este momento exactamente me encuentro en una conversación con el gran director Roberto Gaviria, muy divertida acerca de nuestro oficio. He visitado dos comunas en su Casa de la Cultura, ver la actividad que desarrollan. A la Secretaría de Cultura de Medellín tuve el honor de recibir un homenaje del Consejo de la ciudad. En fin, nos dirigimos mañana al Festival de Guatapé, donde van a pasar un par de películas mías. O sea que ha sido un encuentro muy intenso, muy cordial. He recibido unas manifestaciones de cariño, de agradecimiento por el trabajo, que me encuentro muy bien, muy contento. Bueno, estamos hablando de un recorrido por la ciudad gracias a la Red Catul y que justamente hoy queremos inspirar a los chicos, a los grandes también de la ciudad, a que podamos creer en este mundo creativo, en este mundo del cine, del teatro, y justamente la inspiración llega de usted. ¿Cómo le fue con los públicos nuestros? ¿Cómo le fue con esa gente? Además, en una ciudad que ha sido inspiración para muchos que escriben, para muchos guionistas. Entonces, cuéntanos cómo fue eso un poco aquí en Medellín. No, por ejemplo, ver toda esa actividad de las casas culturales, de los comunes, que hacen música, que hacen teatro, que hacen circo, que hacen artes plásticas, le da a uno esa dimensión, uno que trabaja con estos materiales artísticos, de la importancia del arte y la cultura en una sociedad. Es como si hay un alimento físico, hay un alimento del alma.
del espíritu, una manera de mirar la realidad que lo enriquece a uno, que no solamente tiene un disfrute estético y de entretenimiento, sino que lo convoca a reflexionar, ¿no? A hacerse muchas preguntas, a mirar la realidad. Y yo creo que nosotros los artistas tenemos ese compromiso. Somos como esponjas que recogemos las esperanzas y las derrotas de nuestra sociedad, los dolores, pero también ofrecemos una luz de esperanza, al menos haciendo preguntas: ¿cómo podríamos salir de ese horror que ha vivido nuestro país? ¿Cómo podemos construir un país en paz? Todos esos son temas que a uno le preocupan y que agradece el contacto con el público. Definitivamente escuchando a ustedes inspiración, y aquí vemos esas palabras suyas que demuestran esa capacidad de inspirarse no solo en el país sino también en nuestra ciudad de Medellín. Y usted habla de la esperanza, y es que en Medellín tenemos la esperanza de que la cultura va a transformar no solo nuestra ciudad sino también todo nuestro país. Pero van a continuar usted con más informaciones. Me disculpan. Yo creo que algunas preguntas que ustedes quieran hacer después de que tengan así ganas de preguntarle algo a Jorge Ali, alguna película o obra o alguna obra de televisión, Pero rápidamente, porque ya tienen que también cerrar y pasar a la película. Hola, muy buenas noches. Para el maestro Jorge Ali quisiera hacerle una pregunta en cuanto a las realidades de nuestro país. ¿Cómo es ese reto de llevar una historia, pues las historias de nuestro país que son tan crudas a veces, llevarla a la pantalla, ya sean o al escenario, ya sea en teatro o a la pantalla grande? ¿Cómo es ese reto de uno como director poder transmitir esa emoción de la realidad que se quiere contar con lo que se quiere, con lo que quiere el público? Bueno, como decíamos, ahora hay historias que a uno lo persiguen. Por ejemplo, ahora que hablábamos de Edipo Alcalde, cuando yo leí el guión y trabajé en el guión y todo esto, entendí la preocupación de García Márquez por contar este país, ¿no? Metaforizado, inclusive agarrar una tragedia griega escrita hace más de 500 años y cómo traerla, el espíritu de la tragedia, casi como de un destino inevitable, como es la tragedia, el Olimpo, ¿ah? Determina desde que nace una persona cuál va a ser su destino. En cambio, hay una cosa destinal también muy grande, y en lugar del Olimpo tienen los sueños. Los personajes se sueñan unas cosas que van a terminar sucediendo. ¿De qué puede uno hablar? Para referirme más a tu pregunta, ¿cuáles son las historias que uno quiere contar? Yo pertenezco a una generación en que no hemos conocido un día de paz en este país. Estamos rodeados de la tragedia de la guerra. Y eso está en todas las películas, está en, si yo lo miro ahora, está en Tiempo de Morir, está en Edipo, está en Bolívar soy yo, está en Esto huele mal, en todo como que la guerra nos rodea. Lógicamente nosotros ni somos historiadores, ni antropólogos, ni sociólogos, trabajamos con la analogía, con la metáfora, con la poesía, para contar historias. Pero esas historias siempre están conectadas
con la experiencia personal, vivencial y con la experiencia colectiva de una sociedad en la cual estamos incrustados. Miremos el cine de Víctor. El cine de Víctor es un cine de Medellín, ¿no? Es un cine poético, es una metáfora de la realidad, pero él nos ha contado este país a través de sus películas. Uno ve Sumas y Restas, o ve La vendedora de rosas, o Rodrigo D. Y ahí está, permanentemente rodeando lo que todos hemos vivido, pero que quizás el artista tiene la obligación, digamos, de llevarlo al material artístico, transformarlo en la metáfora, transformarlo en poesía. Buenas noches. Rara vez como espectador en estos encuentros y me dispongo pues como a tratar a un invitado como usted con la palabra maestro, pero realmente se lo merece el maestro Jorge Alitriani, porque nos ha propiciado un encuentro maravilloso, ¿sí? Sobre todo esta experiencia nuestra con el cine. Personalmente, yo desde muy pequeño me aproximé a su hacer artístico, a sus obras teatrales, a sus películas, ¿sí? Entonces me resulta maravilloso saber que todavía usted es una persona muy sapiente, pues. Usted tiene mucha lucidez maestra, pues. Yo quería reconocerle eso y se refleja en todo este buen momento que nos ha propiciado, ¿sí? De compartirnos su quehacer y eso es maravilloso. Yo quería agradecerle de antemano y quería que nos contara sobre su experiencia con el trabajo con los artistas, sobre todo con María Eugenia Dávila. Pues es una persona que a mí me llegó pues sobremanera. Entonces quisiera que nos trajera de esa forma anecdótica, no sé, esa experiencia de su trabajo de dirección natural específicamente con María Eugenia Dávila. Gracias, maestro, por su presencia. Maravilloso. Muchas gracias. No, María Eugenia trabajó conmigo en muchas, lo que hablamos al principio, la telenovela de Buen Salvaje, con ella era la dama bella. Y en Tiempo de Morir, esa secuencia tan hermosa ahí en esa terraza junto al río, eso es eso es en Onda. En Onda, esa escena tiene una historia muy terrible, porque fue la única locación que quise repetir en la película, porque tenía una condición como salía el sol por la mañana, un contraluz que les daba, tenía ese paisaje de las montañas y el río al fondo. Era una escena, una locación propicia para esa escena de amor que ellos tenían juntos. Y resulta que cuando hicimos el video, la señora que cuidaba esa casa era una señora anciana que tenía una cantidad de pájaros, de jaulas con pájaros y unas matas. Cuando 3 años después fuimos a pedir la misma locación, que era la única que quería repetir, la señora los recibió con unas piedras en la mano. Le digo, ¿cómo se les ocurre a ustedes venir a pedirme la locación esa cuando ustedes mataron a mi mamá? El día que ustedes estaban rodando aquí, le mataron con unos reflectores que llamábamos mini brutos, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Se murieron unos pájaros y las matas se secaron y mi mamá murió de un ataque cardíaco. Entonces, y bueno, busquen una cosa parecida, no hay problema, cambiamos de locación. Y el vestuarista Álvaro Caicedo, que estaba en la película, dijo, yo conozco esa familia.
yo conozco a la señora, déjenme hablar con ella. Y fue a hablar con ella y consiguió la locación. Hay una sola escena en esa terraza. Ella puso una condición, dijo, solamente mediodía. Y mi hijo debe estar con ustedes. El resto de la casa no toca absolutamente nada, solamente la terraza. Aceptamos, yo le pedí que nos dejara enseñar la víspera. Planeé un plano secuencia sobre un dolly. Sobre un dolly que es una secuencia como lo que lleva el magazine, 3 minutos y medio, algo así. Ensayé con los actores y con el camarógrafo, que era Rodrigo García, el hijo de Gabo. Era cámara ahí, ¿no? Hacía cámara con Mayito, porque Mayito también hacía cámara. Pero el asistente de Mayito era Rodrigo. Entonces hicimos el ensayo, planificamos todo en una toma secuencia y efectivamente al otro día llegamos con los actores vestidos, maquillados, todo. El dolly ya estaba montado y rodamos la primera toma faltando 10 minutos para las 6 de la mañana, en el momento que la luz estaba perfecta, y a las 6:20 de la mañana ya habíamos terminado el día de rodaje con 3 minutos y medio hecho, ¿no? Al otro día estábamos en el cementerio haciendo una cena y llegó el cura del pueblo. Sálganse de acá. Ustedes no saben lo que pasó. El hijo de la señora le dio ayer un infarto y murió. Una cosa horrorosa, ¿no? Gabo echaba este cuento con horror, como él era muy agüerista, ¿no es cierto? Ese sí, claro, el título ese de Tiempo de Morir y eso, ¿no? Y contaba esto sobre todo eso se juntó con Armero. Nosotros estábamos viviendo en Armero y estábamos rodando alrededor de Armero y en Mariquita y en ¿cómo se llama este pueblo? Ambalema. Estábamos rodando en Ambalema y vivíamos al lado del río Guarí en un hotel que se llamaba Pindalito Inn, ¿no? Que por ahí entró la avalancha, ¿no? Nosotros terminamos la película como a principios de agosto y la avalancha fue en noviembre, ¿no? Lo hicimos hasta mediados de agosto y ya había lluvia de ceniza. En los carros por la mañana, encima del capó, había un poco de ceniza. Pero hablaron de María Eugenia Dávila. Ahí está María Eugenia Dávila está muy bonita y está súper linda, está hermosa. Y después trabajas con ella. En Bolívar soy yo, ella es la mamá de Bolívar. Ella trabajó conmigo en el TPB. En todo, pues. Trabajó en TPB, trabajó en el Tío Bania, en 2 o 3 cosas de teatro. Pues hice la telenovela con ella, en televisión ella hizo la esposa de Nariño. Trabajábamos en muchas cosas. Yo tenía una admiración por esa actriz. Era una actriz absolutamente instintiva, ¿no? De una naturalidad y de una espontaneidad. Ella no necesitaba ninguna explicación de nada, ¿no? Era maravillosa cómo manejaba la partitura interna, ¿no? El pensamiento, todo. Sí. En esa escena, digamos, lo que me pareció que es capaz de convertir las frases de Gabo, de García Márquez, en unas cosas normales. Absolutamente naturales. Naturales. Sí, no le daba capacidad de traducir eso en unas frases. Sí. En Bolívar soy yo, también tiene el papel de la mamá de Bolívar. De la mamá de Bolívar, sí, se me ha olvidado. Ya estaba un poco, ya estaba vieja, pues, más, no, pero con unos ojos muy expresivos, no, muy bella también. Una noche en el rodaje ya empezó a beber a escondidas, ¿no? Y
y claro, no podía ligar una frase con otra, era una escena complicada y hubo que sacarle como cada parlamento como con anzuelo, ¿no? Pero el resultado de ella era muy bueno, finalmente. Sí, la recuerdo mucho. Ella era de aquí, de Medellín, sí, María Eugenia, sí. Una actriz maravillosa. Ella es como de Yarumal, creo que es. Bueno, nos vamos ya. En todo caso, Jorge, qué maravilla estar contigo y escucharte. No, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación los invitamos a ver Tiempo de Morir, versión restaurada por Proimágenes y Patrimonio Fílmico, entonces no se la pierdan. Ya